Confírmame a ver si se ve la diapositiva. Sí, sí se visualiza. Listo. Entonces lo que mañana vamos a realizar es acerca del manejo del paciente politraumatizado. Es parte de la emergencia, ojo, que vamos a realizar este enfoque cuando toquemos emergencia. Entonces como que ya vamos mejorando. Cosas importantísimas. Voy a dejar, esta clase voy a grabarlo para el que lo quiera reescuchar nuevamente para que puedan, porque no han, no se Recording in encuentran progress. y luego lo subo y ya pueden mantenerlo. Pero recuerden que esto es para mañana, o sea, deberían estar todos, pero el que tiene muchos problemas para entrar es comprensible. Entonces, manejo del paciente politraumatizado en la emergencia. Lo principal es que al tratar los pacientes lesionados, ustedes miren más allá de lo que es obvio para nuestros sentidos. Es decir, es obvio que hay un paciente que está sangrando, es obvio que hay una contusión en el tórax, se visualiza el sangrado, se visualiza la deformación, pero hay que pensar en lo mínimo en escala, que viene a ser el compromiso de la coagulación, el compromiso mitocondrial, el compromiso del medio ácido base. Eso es importantísimo. Entonces, al tratar pacientes lesionados, el tiempo es crucial. Ojo, está en mayúscula, el tiempo es crucial. Como lo vamos a ver en el desplegable que he realizado este fin de semana para hacerlo mm, lo más adecuado para su eco el día de mañana, está recontra definido qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, el tiempo es crucial, por lo que un abordaje que se aplique de forma rápida y precisa es esencial dentro de la atención inicial del paciente con politrauma. El traumatismo, la lesión, no solo va a quedar en ese contexto macro, sino que también hay que ver la alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia de nuestro organismo. Nosotros tenemos una capacidad para poder resistir durante un partido de fútbol, ¿no? Un contacto, ¿no? Una caída. Pero ya cuando se pierde esta resistencia, como viene a ser un accidente de tránsito, se ve la alteración celular y de órgano como tal, y que se complica por la muerte de esta célula secundaria ¿a qué? A isquemia o reperfusión. Se habla bastante de un 25% de mortalidad en el paciente con politraumatismo, más de una lesiones de riesgo vital, hay una caída de la inmunidad y hay una fase muy importante de lo que viene a ser la presencia de algunos marcadores para poder tener una base acerca de cómo va este paciente, como ya lo hemos visto. ¿Cuáles son? El déficit de base y la glucosa. Estos dos marcadores, glucosa, déficit de base, que lo tenemos en la gasometría, así como el nivel de lactato, nos brinda un escenario dentro de lo que es un manejo de estos pacientes. Entonces, habría que tenerlo en consideración y recordar que la primera causa de mortalidad en todo el mundo es el trauma. Es el trauma. Entonces, eso es a tener en consideración. Y en este contexto del trauma, tenemos un enfoque relacionado a una fase, ¿no? En la cual pasa el trauma, que es esta famosa fase en descenso, en deterioro, en la cual pasamos de un anabolismo a un cuadro de catabolismo. Y en el periodo que nosotros salvemos al paciente, vamos a pasar de este cuadro de catabolismo al de anabolismo. Hablar de paciente politraumatizado, yo sé que de acá muchos van a hacer diferentes especialidades, pero la principal causa de muerte en todo el mundo es el paciente politraumatizado, los accidentes de tránsito en general. Entonces, está más que importante el tema de tener en consideración este punto. Entonces, hay que estar enfocado dentro de la valoración. Miren las cifras en las cuales la Sutram va indicando acerca de algunos escenarios, ¿no? Que lo comparten dentro de sus estadísticas. Choque, despistes, atropellos, volcaduras y los fallecidos, ¿no? Para nada despreciable, que esas son cifras como si estuviéramos siempre en un contexto de guerra, ¿no? Recuerden cómo esto está subiendo
del 2015, que se encontraba en la novena posición de lesiones de accidente de tránsito, ¿no? Con un porcentaje de 2,5% de defunciones, ha escalado al puesto 7 en lesiones de accidentes de tráfico de hasta 2,6. Muchos, muchos indicarán, pues, bueno, estos son cifras netamente en el contexto de países, como esta es una tendencia global, entenderemos que hay países en los cuales las medidas de lo que viene a ser el transporte están completamente estandarizadas, Estados Unidos y otros grandes países, ¿no? Las cuales utilizan no solo medios de transporte personales, sino medios de transporte masivo, las cuales cumplen unos estándares de manera adecuada. Entonces, como que minimiza. Pero hay países de tercer o en progreso de desarrollo, en las cuales pues las leyes no son tan fuertes en general, estas van a ser las primeras causas. Y ojo, detrás de un accidente cerebrovascular puede estar involucrado, detrás de una lesión de tránsito puede estar involucrado un accidente cerebrovascular, un paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que esto es de impacto en la salud pública, entonces hay que estar involucrados. Esto es el escenario en esta figura acerca de cómo un paciente, mientras más horas pasa, vamos a tener picos en las cuales la muerte se va a poder presentar. El número de muertes, hay escenarios en los cuales hay muertes inmediatas. Hay un accidente de tránsito y de pronto ya está muerto el paciente dentro de la media hora, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Y la mayoría de esas muertes inmediatas son porque hay un contexto de daño de órgano importantísimo. Son politraumatizados con múltiples órganos en choque y que son incompatibles con la vida. Pero hay muertes tempranas, 2, 3, 4 horas. En ese escenario también dentro de la intervención hay que minimizar. Y las muertes tardías de 2 a 5 semanas son aquellas que no fueron adecuadamente enfocadas o manejadas en las horas doradas del manejo del paciente politraumatizado. Entonces tenemos que trabajar ahí, en las primeras horas. Esta distribución que se conoce como trimodal de la muerte por accidentes, el 50% nuevamente inmediato fallecen porque son lesiones incompatibles con la vida, muy graves. Por ejemplo, lesiones cardíacas, cizallamiento de la aorta, ¿no? Lesiones severas vertebromedulares a nivel alto, estamos hablando de cervical. Tempranas, fallecen al 30%, minutos u horas, traumatismo encefalocraniano, lesiones viscerales, hígado, vaso, riñón, traumatismo torácico, hemotórax, neumotórax y taponamiento cardíaco. Entonces, ese es el punto en los cuales ustedes tienen que tener en consideración. Miren, acá hay que trabajar, fallecen el 30%, pero eso son las horas. Traumatismo craneoencefálico, hay que darle su tratamiento. Lesiones viscerales, ojo, nuevamente, el ojo te puede engañar. Detrás de un abdomen que tú ves que no hay ninguna lesión, tú tienes que pensar en lo peor. Tienes que descartar que haya, por ejemplo, un sangrado interno. Tienes que descartar que haya un sangrado interno, tienes que descartar que haya un sangrado interno a nivel del abdomen o la pelvis, 3 veces repetido. Lo mismo en el tórax, hemotórax, neumotórax. Y tardío fallecen al 20%, pero son por complicaciones dentro de un contexto de infecciones severas posteriores a este contexto de la distribución. Entonces, ahí tenemos el trabajo. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? Obstrucción de la vía aérea. Ojo, obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, hemorragias en un 60%, taponamiento cardíaco y traumatismo encefalocraneal o cráneoencefálico TEC. Entonces, neumotórax a tensión, hemorragia, no solo la externa, sino también la hemorragia interna a tener en consideración. Entonces, para este escenario, ustedes van a prepararse, ¿ok? Hay un área de triaje que brinda la alarma importantísima de un paciente que se encuentra con peligro inminente. Evaluación primaria, adjuntos de evaluación primaria y resucitación. Consideraciones de la transferencia del paciente,
una evaluación secundaria y luego los cuidados definitivos como la monitorización continua, resucitación y reevaluación adjuntos de la evaluación secundaria. Entonces, miren, evaluación primaria, evaluación secundaria. Entonces, hay que tener en consideración cada uno de ellos. Cuando uno tiene un paciente con estas 5 lesiones, cada uno de estos 5, nosotros no podemos estar trabajando así ¿no? De manera desordenada, sino que tenemos objetivos. Objetivos. En esta imagen, a manera de resumen, por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión a nivel del encéfalo, como es la que se nota acá, ¿no? Le han hecho una operación, miren, le sacaron la calota, está desviando línea media probablemente, por eso le hicieron la decisión, es un edema de tejido, hay una disociación córtico-medular, hay un sangrado. ¿Qué es lo que se maneja con los pacientes? ¿Qué es lo que hacemos? Hay que optimizar hemoglobina, hay que ver el tema catabólico, ¿se recuerdan? Pasa un catabolismo. Hay que mantener presiones adecuadas, ojo, presión arterial media adecuada, para que esta parte que se encuentra de color ploma, que indica hipoperfusión, indica área de isquemia, no progrese a más. Entonces hay que darle sangre para que ese cerebrito no caiga, ¿no? Hay que disminuir la presión intracerebral a menos de un objetivo, la temperatura dentro de valores normales, una buena saturación, un buen seteo de ventilador, buena performance en el electrolitos, buena, adecuada constancia de la glucosa, manejo adecuado del CO2. Entonces, acá viene lo que ustedes van a ver, oye, ¿por qué hacemos ácido base? Porque este ácido base es una de las piezas dentro del manejo de un paciente crítico. Entonces tenemos que dominarlo. Entonces todo ello va relacionado para este contexto. Entonces hay que estar preparados. Ojo, dentro del manejo, el área prehospitalaria, bomberos, SAMU en general. Oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo encontró el paciente? Explíqueme un poco más acerca, ¿no? O sea, a alguien hay que designar para que brinde mayor información. Si somos un grupo de 5, uno de ellos tiene que brindar ustedes saben cómo es, ¿no? El bombero llega, pum, pum, te lo deja y se va. No, uno tiene que pedir la información, cómo lo encontró, qué vio, cómo más o menos era la cinemática del trauma o el proceso físico, ahora que lo están denominando, ¿no? La física del trauma. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió? Hospitalaria, también el hospital tiene que tener una preparación y es lo que ustedes van a hacer. El área de triaje y la clasificación de prioridades. Para nuestra realidad, el triaje tipo 1, la prioridad tipo 1, la reanimación, la atención inmediata. Todo paciente politraumatizado es prioridad 1, prioridad 1, prioridad 1, no es prioridad 2, es prioridad 1. ¿Qué es lo que tienes que pedir de información al prehospitalario? Señor, ¿a qué hora ocurrió el accidente? ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿Qué más pasó? Eventos relacionados. Te traen un paciente, pero de pronto no te dicen que es de una combi. En esa combi hay 5 muertos que se han quedado ahí. Entonces, esa información de que hay ya muertos dentro de la combi por el accidente indica que este paciente que tenemos está recontra inestable, pese que tú lo puedes ver, que se encuentra casi, ¿no? Conversando en general, porque hay alta energía en ese contexto. La historia, el mecanismo de la lesión y el grado de la lesión, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, acá hay que manejar lo siguiente, la evaluación primaria. ¿Qué hacemos en la evaluación primaria? Vamos haciendo nuestro checklist. ¿Cómo está la vía aérea? Mantenimiento de la vía aérea, restricción de la movilidad de la espina cervical. Obviamente hay que ver si necesita el paciente intubación o no. ¿Cuándo vamos a intubar? Cuando la escala de Glasgow esté menos de 8, o yo como médico determino, no, este paciente no tiene buen contexto que vaya a proseguir. Mejor protejo la vía aérea. Es tu decisión. Es un criterio netamente clínico. Pero hay algunos que son a rajatabla, como por ejemplo menor de 8, Glasgow, y otros relacionados a, pues,
Si de pronto en el accidente de tránsito se golpea la cara y comienza a aumentar de volumen, o tiene un disparo en la cara, o tiene una lesión que le atravesó la boca, este va a aumentar ¿no? en tratamiento y obviamente va a tener ese contexto. Restricción de movilidad de la espina cervical, hay que colocarle su collarín. La B, respiración y ventilación. La C, circulación y control de hemorragia, valoración del estado neurológico, y en la exposición ve el tema de completamente al paciente, rápidamente una valoración general, quitarle toda la ropa y haber un control del ambiente para evitar lo que es la hipotermia. Miren, cuerpos extraños, ver el cuello, no se olviden, ver el cuello, la tráquea, cómo va ese tórax, la respiración, sangrados. Yo no veo un sangrado externo, pero veo que la presión cae, debe tener un interno. Siempre piensen que hay un interno. Entonces, el estado de coma de Glago, cómo están las pupilas están isocóricas o están anisocóricas, la glucosa y evitar la hipotermia. Entonces, esos checklists hay que hacerlo. ¿En cuánto tiempo? Super fast ese contexto. Entonces, el manejo del paciente politraumatizado es este famoso XABCDE. X, evitar el sangrado. Doctores, no se olviden, en un paciente con accidente siempre hay que pensar que hay un sangrado. Entonces búsquenlo. Puede haber una hemorragia de sangrado grave. ¿Qué voy a hacer? Un torniquete. La vía aérea, se golpeó la cara, un trauma maxilofacial en el cuello. Miren, un motociclista está yendo y de pronto cae la pluma de lo que es esto de lo que pagas, ¿no? Y de pronto cae la pluma y justo le da en el cuello. Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Lo voy a intubar o no lo voy a intubar? A ver, ¿lo intubas o no lo intubas? Claro. Sí, lo intubas, claro, porque el trauma a alta velocidad en el cuello, en ese momento va a comenzar a edematizarse y cuando tú quieres y digas, no, todavía está hablando en general, no lo intubas, luego cuando ya vas a querer, vas a ver completamente todo edematizado y no vas a poder realizarlo. Trauma Claro, lo entiendo. laringio, quemadura de la vía aérea, la ventilación, hay que ver cómo está la respiración, un tórax inestable, hay que pensar en contusiones del pulmón, hemotórax, neumotórax y lesiones de la médula. En la parte de la circulación, oye, ¿por qué mi paciente está hipotenso? Si él es hipertenso, hay bradicardia, hay lesiones a nivel de T6, ¿no? Ha convulsionado, hay un traumatismo encefalocraneal, puede haber una intoxicación ahí también involucrada, y la exposición, ver todo al paciente, ¿no? Como hemos visto ya en la clase previa, que no se nos escape ninguna lesión, pero rápidamente para evitar que tenga hipotermia nuestro paciente. Entonces, control rápido de la hemorragia, calentar los líquidos antes de ¿no? de la administración, asegurar el ambiente donde trabajamos, un ambiente relativamente cálido y usar mantas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la vía aérea. Entonces, hay que saber laringoscopía, videolaringoscopía y cricotirodotomía. O sea, hay que estar teniendo en consideración. Porque, doctores, cuando ustedes salgan, esto en el serum, nadie te lo va a enseñar. Esto en mis épocas podría indicar, nadie te lo enseñaba así. Pero como tú vas a ir, sales de la Conti y te vas allá a tu serum, ya es punto donde siempre uno de cuántos de los, ¿no? Ocurre lo que ocurre, ese contexto tienes que manejarlo y se maneja así. Por eso estamos haciendo este contexto, por favor. Lesiones que ponen en riesgo la vida a corto plazo, o sea, no se te puede pasar. Obstrucción de la vía respiratoria, lesión de la vía respiratoria, problemas en la respiración, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, fuga masiva de aire, tórax flácido con contusión pulmonar subyacente, circulación, choque hemorrágico, hemotórax masivo, hemoperitoneo, fractura pélvica mecánicamente inestable con hemorragia, pérdida de sangre en las extremidades, taponamiento cardíaco, choque neurogénico, fractura pélvica mecánica inestable.
discapacidad, hemorragia intracraneal, lesión de la columna. Entonces hay que buscar la protección, la oxigenación y la ventilación. Y cuando no tienes la capacidad para poder solucionarlo, pero ya brindaste el soporte lo más óptimo posible, tienes que derivar a ese paciente. No te lo vas a quedar ahí ¿no? Con el problema, tienes que derivarlo a un lugar donde cirugía, trauma en general para el manejo. Ojo, fractura pélvica mecánicamente inestable, ¿ok? Una vez que tú has visto eso, ya hay que ver una evaluación secundaria. ¿Qué cosa hay que ver? Alergias a los medicamentos, alguna patología, puede estar embarazada, ¿no? Alimentos, la última alimento, ¿no? El ambiente, los eventos, un evento tóxico, un ambiente que haya habido una intoxicación. La evaluación primaria debe ser completa, la secundaria mucho más, es más a performance, y la resucitación sigue en marcha y las funciones vitales deben haber mejorado para este escenario. Entonces la ATLS con su nueva versión igual sigue insistiendo en lo que es trauma torácico, trauma abdominal, trauma de la cabeza, trauma de la médula espinal, trauma musculoesquelético, trauma pediátrico, geriátrico y trauma en el embarazo. Paciente politraumatizado, ABCDE. Nunca nos olvidemos que antes de la A se encuentra la X. Entonces se habla bastante que todo tu desempeño tiene que ser en la primera hora. Y en la segunda hora tienes que realizar el control de daños, la toma de decisiones, trabajo en equipo multidisciplinar, entrenamiento. Doctores, denle una mirada cómo trabajan y cómo tienen que trabajar mañana. Primero, mañana, todos adecuadamente vestidos para el momento, porque recuerden que va a haber fotos. Primero, tienen que tomar decisiones y expresarlas, hablarlas, no tenerlo solo en la cabeza. Todo lo que tú puedas mencionar te tiene que fluir de lo que hemos hablado anteriormente. No hablas, no lo has pensado. Hablas y no es correcto, lo has pensado. ¿Se entendió? Entonces tiene que ser una toma de decisiones en base al contexto del cuadro que se te presenta, ¿no? La resucitación macro, que tú puedes ver un sangrado grosero, pero también hay que pensar en una resucitación microcirculatoria, en ver el tratamiento. Si está sangrando en la pierna y es un sangrado arterial, tienes que darle tratamiento definitivo, no un parcial como es un torniquete, tiene que ser un tratamiento definitivo, tengo que trasladarlo. Tu trabajo mañana tiene que ser en un equipo multidisciplinario. ¿Qué tiene que ser? Tienes que, va a haber un líder y ustedes tienen que hablar acerca de la evaluación de los resultados. Por ejemplo, les da un hemograma. Alguien de ustedes diga, no, ya, ¿qué examen le van a pedir? Un hemograma. Ya, un hemograma. Y todos saben los valores del hemograma y cada uno va aportando. Oye, está con anemia, hay que transfundirlo. Oye, está con un trastorno de coagulación, hay que corregirlo. Pero siempre comunicando asertivamente. Entonces hay que tener un liderazgo eficaz, hay que saber comportarse frente a escenarios en los cuales son muy retadores. Reanimación hemodinámica, control del sangrado, reanimación hemostática en general. Entonces todo eso hay que manejarlo. Caso clínico. Sexo, varón, un varón de 26 años, estudiante, accidente de moto, atropellado. Una hora antes de su ingreso, ojo, de su ingreso al hospital. Y de pronto en 30 minutos, llega ¿quién? El SAMU, en esa imagen, y le hacen una inmovilización inicial. Y como tú logras ver, han asegurado el área, han protegido la región cervical, le han colocado su collarín. Esto es lo que tú tienes que hacer. Mantener, y están evaluando si hay lesiones secundarias en general. Están haciendo su evaluación primaria. Y cuando lo llevan a una institución, estos son los valores: 180 de presión arterial, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 35, saturando 78, FIO 21,
Llenado capilar 4 segundos, está pálido de 2 en relación a 3 y la glucosa está en 195. Berenice, en relación a la presión, ¿qué te llama la atención? Lo que te sale rápido, Berenice, nada más. Andrea, Lino, ¿qué te llama la atención la presión? ¿Está normal o no está normal? Está un poco baja otro. Ya, pero dentro de valores casi normalidad, ¿no? Mira, Sí, la sí. presión está dentro de lo normal. Y la frecuencia cardíaca, Está aumentada. ya, ¿no estará compensando algo? Sí, yo creo que debe estar compensando pues el accidente que Está tuve. compensando. Excelente. Ya que estamos en la línea y todos lo siguen, esto es netamente un factor, lamentablemente distractor para los que no conocen trauma y que ustedes ya no va a ocurrir esto. Este paciente está compensando con la frecuencia cardíaca 115. Esto está compensando. La frecuencia respiratoria está compensando algo y efectivamente la desaturación. Llenado capilar 4 segundos, creo que es un contexto que a nadie se le ocurre de que este paciente está bien. Llenado capilar tiene que ser menos de 2 segundos. Acá hay un cuadro de hipoperfusión, hay un shock. Pálido, hay un sangrado y la glucosa está alta. No voy a pensar en ese escenario que es un paciente, puede ser un paciente diabético, pero ya cuando la glucemia se encuentra alta, se encuentra por factores de estrés en este tipo de pacientes y hay que tenerlos en consideración. Entonces, ¿cuándo colocar y mantener inmovilización cervical? Tú inmovilizas con el collar cervical todo paciente politraumatizado con trastorno de conciencia o con evidencia de trauma por encima de las clavículas. Creo que está claro. Es el más importante, disminuye hasta en un 20% la mortalidad. O sea, es un 20% la mortalidad que... Cuando ven al paciente, está en aparente mal estado general, tiene collarín cervical, se le moviliza en bloque, ya hemos hablado acerca de la piel y mucosas. Miren, visualicen ahí en el contexto de simulación. No hay edemas, auscultas, porque tienes que ver el tórax, pasa en ambos campos pulmonares, la frecuencia cardíaca está aumentada y disminuido en intensidad, el abdomen está doloroso a la palpación superficial y profunda, hay un Bloomberg positivo, Glasgow 13, eso ya creo que lo habíamos hablado, Glasgow 13, ocular 3, verbal 4, motor 6, eso tienes que disgregarlo, Glasgow 13, tienes que disgregar cada uno de ellos para que yo sepa que la disminución está, por ejemplo, en la parte ocular, más no en la parte motora. Entonces tienes que disgregar. Coloca Glasgow 13, pero en base a qué está la disminución. No signo de focalización, obviamente está con collarín. Miren, ingresa el paciente y ustedes, como no tenemos ojos para poder ver lo que está debajo de la piel, la parte interna, hay algunos exámenes importantísimos. Por ejemplo, ¿qué cosa es? El ECOFAS. Tú haces una ECOFAS y encuentras líquido libre. ¿Qué voy a pensar en el fondo del saco rectovesical? ¿Qué voy a pensar? Mayra Una Vázquez, ¿qué voy hemorragia a pensar? interna. Hay una hemorragia interna. Ya está más que cantado que hay una... Pero ¿quién tiene que pedir eso? Ustedes. Oye, quiero ver lo que no puedo ver, no quiero que me sorprenda nada. Mañana tengo que ver abdomen, tengo que ver tórax, tengo que verlo. ¿Con qué examen? ECOFAS. Y de pronto estás evaluando y a los 30 minutos, tú dentro de la valoración, la pelvis, discretamente dolorosa la palpación. Aunque no se consideró inicialmente inestable en las maniobras de estabilidad y no había acortamiento de extremidades, pero lo tienes que pensar, tienes que pedir una radiografía de pelvis. 2 horas antes del ingreso, radiografía de pelvis y TAC, y vamos visualizando de que la orina, miren esa orina cómo sale, sale completamente hematúrica.
Entonces, ¿será por el quien ha colocado la sonda? No. En este escenario no es un trauma uretral, pero la hemos librado porque hay que tener mucho cuidado, pero hay que ver siempre, miren, contusión renal derecha, laceración hepática, contusión esplénica y fractura compleja del anillo pélvico. Porque justamente, pues, imagínense, la moto, ¿dónde le impacta? Generalmente a nivel de la pelvis de un adulto, en un niño, en la cabeza. Entonces hay que ver dónde va a tener. Y acá le miran, radiografía anterior-posterior de una pelvis. Y si visualizamos dónde está la fractura, se encuentra a este nivel. ¿Se logra visualizar? Ahí está una fractura, ¿cierto? Acá está la fractura, acá está la fractura, mira, fractura, fractura a este nivel. Entonces, fractura de rama iliopúbica derecha, fractura rama isquiopúbica derecha, fractura del sacro, fractura del ala sacra, fractura de apófisis transversa de L5. Entonces, ahí están las lesiones, ahí está el problema. Entonces, el trauma pélvico es una super emergencia porque va a ser por diferentes mecanismos, sobre todo miren la de acá, la de compresión, trauma por acá, aplastamiento, un carro te aplasta o sufres atracción o aplastamiento de un carro contra la pared, te destruye la pelvis, fractura, fractura, trauma en libro cerrado. Compresión postero-anterior, esto te abre, miren cómo se abre como si fuera un libro, miren, miren, está abierto, ¿cierto? Es una fractura como un libro abierto. Todo genera un choque hipovolémico y vertical, obviamente, este desplazamiento. Entonces, logremos ver que el trauma pélvico es un problema importantísimo y se desangra. Hay que anticiparnos, hay que ver la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad pélvica. Puedes perder hasta 4 litros a más. Si hay una fractura en el fémur, hasta el 1,5 litros, tibia húmero, 750. Entonces, mira, la cavidad pélvica, 4 litros. ¿Cuántos litros de sangre tienes tú? 5. La mujer es 4,500. Entonces, ¿te das cuenta el gran problema en las cuales vamos a estar? ¿Qué hay que pedir? Pruebas de embarazo a las mujeres, biometría hemática. Ojo, que hay que pedir química sanguínea, coagulación, AGA, biometría hemática, análisis de orina, entre lo que se... Esto ya lo hemos hablado, siempre hay que pensar que el tema es la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en consideración? Que no aparezca este contexto, la triada mortal, acidosis, hipotermia y coagulopatía. Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Hay uno cuarto que ha aparecido ahora último, pero no es el motivo del ECOE. El ECOE está basándose en esta triada mortal aún, ¿ok? Para tenerlo en consideración. Entonces, miren, la valoración del paciente, ustedes han identificado, mira la radiografía. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es el nombre? ¿De tipo de fractura? Libro abierto. Libro Libro abierto. abierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fijar, miren acá cómo tratan de estabilizar. Y sí se logra visualizar, ¿no? Hay un gran sangrado, son 4,5 litros, mira. Ya comienza a ver el sangrado que se forma a nivel perineo, en general acá en la colocado sonda, probablemente acá ya, o sea, es un contexto trauma. Y acá están haciendo, miren, hay varias formas. Este es un dispositivo que deberíamos tenerlo. Si no tienes ese dispositivo en correas, ¿cómo lo tienes que hacer en tu práctica o en tu realidad? Con la sábana, miras, esto es como un rayado de la sábana. Si para que esto no estés amarrando en nudos, le están colocando acá las pinzas, ¿no? Están colocando acá las pinzas para que logre mantener y estabilice, se estabilice la se estabilice la pelvis. Haces tu FAS, tu ecografía EFAS. Si no lo pides, no te lo van a dar. Te sugiero que tú pidas tu ecografía. Doctora, quiero un EFAS. Ah, ok. Entonces,
dígame, ¿qué quiere saber del EFAS? Y tú le comentas, pues yo eh, por lo que tengo en consideración con ustedes, ustedes son muy despiertos, por así utilizar el término. Entonces, doctora, dígame lo positivo encontrado en el EFAS, porque lo que van a querer es que tú le digas, ¿qué ha encontrado en el espacio hepato-renal de Morrison? ¿Qué es lo que quiere ver en la ventana pericárdica? ¿Qué es lo que tiene que ver en el espacio espleno-renal? Creo que es obvio, ¿no? Acá se encuentra el riñón y la parte esplénica. ¿Qué es lo que encuentra en el fondo de saco Douglas? Entonces, si te lo pide o quieren que tú lo describas, tú hablas, ¿no? ¿Hay líquido libre en el espacio hepato-renal o espacio de Morrison? Sí, positivo. Ah, ok. Entonces hay un sangrado interno hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo se encuentra la ventana pericárdica? ¿Hay un taponamiento cardíaco? Sí, hay líquido libre. Hay taponamiento. Entonces pasa el pleno renal o fondo de sacro. Entonces, si es positivo o hay un líquido o se encuentra este contexto hipoecogénico, tengo que indicar de que hay un sangrado hasta demostrar lo contrario. Pero si alguien, un poco más esto, doctor, dentro de la valoración de su ecografía EFAS, ¿cuál es lo positivo dentro de la valoración de todas las ventanas? Entonces ya obligas a que te digan lo positivo. Sí, hay líquido en fondo de saco Douglas. El resto, le pregunto, el resto, negativo. Entonces todo eso se supone que está negativo. Para que un poco también lo tengan en consideración. Pero de todas maneras, véanlo todo. Trauma torácico, hay que pensar en hemotórax masivo, ¿no? Lesión de grandes vasos, neumotórax abierto, en general. Entonces, el hemotórax masivo con traumatismo torácico, miren, vía pública, casi todo el 89, 74%. Mecanismo de trauma, agresión y accidente de tránsito. Entonces, hay que tener en consideración que puede haber un neumotórax o un contexto relacionado a contusión pulmonar. Miren, cuando lo golpea con el timón, si hay para que ustedes le coloquen este nombre de tórax inestable, tiene que tener 3 o más arcos costales fracturados. 1, 2, más 3 acá, y fracturados en 2 sitios dentro de una misma. ¿Que alguien quiere participar, porfa, sin problemas? En 2 sitios dentro del mismo, dentro de lo que viene a ser el arco costal, o sea, acá y acá. Y esto se llama tórax inestable. Entonces, ese tórax inestable es un gran problema dentro del manejo de los pacientes porque va a presentar un deterioro de la capacidad residual funcional y de todo el componente de insuficiencia respiratoria. Entonces, hay que valorarlo. mm, Ténganlo en consideración dentro de la valoración. Columna cervical, tórax anteroposterior, pelvis anteroposterior, las 3 grandes placas que no pueden faltar. Columna cervical lateral, tórax anteroposterior y pelvis anteroposterior. ¿Ok? Listo. Acá, para saber también que cuando un paciente, ojo, ¿qué pasó en el accidente? Estaba manejando, chocó y de pronto salió por la ventana y fue eyectado. Caída más de 5 metros, vuelta de campana en el vehículo, impacto a alta velocidad, mayor de 60 kilómetros por hora o 48 kilómetros por hora, dependiendo del escenario. Accidente automóvil, peatón o bicicleta a más de 10 kilómetros por hora. Accidente de moto mayor de 30 kilómetros por hora o separación de esta con eyectado más de unos 5 metros. Cualquier mecanismo de alta energía desconocido o no afiliado. Entonces, eso te lo deja a ti para que lo tengas en consideración. Recomendaciones, ojo, ¿cuáles son las recomendaciones? Estudios de imagen temprano, ecografía o TAC con contraste para detectar líquido libre en trauma de torso. Pacientes con sangrado torácico, abdominal o retroperitoneal para ser operados inmediatamente y evaluación
por TAC a pacientes con estabilidad hemodinámica. Entonces, no se olviden, por favor, tener eso en consideración. Hay un score de hemorragia severa asociado al trauma, en la cual tienes que tener en consideración primero el sexo de la persona, cuánto está la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, su hemoglobina, la gasometría, el exceso de bases o el déficit, si hay fractura de pelvis, si hay fractura de fémur y hay líquido libre intraperitoneal. Este es un score. Si este score te sale mayor de 16 puntos, indica una probabilidad muy alta de una transfusión masiva que se le tiene que brindar, ¿no? De este paciente. ¿Y a qué le llamamos transfusión masiva? Es más de 10 unidades de paquetes globulares en menos de 24 horas o más de 4 unidades de paquetes globulares dentro de la hora. Mira, tú le colocas 4 paquetes globulares dentro de la hora y es transfusión masiva. Listo, chicos. No sé si hay alguna duda con respecto a este contexto mencionado. Vamos, miren, Doctor, doctor, cuando dijo hable el tórax inestable, entonces es 3 arcos costales pero consecutivos, ¿no? dos o más, dos a más arcos costales, o sea, tres, eh, y tienen que tener tanto una fractura anterior y una posterior para que lo deje como inestable. Porque si solo tiene una fractura en la parte anterior, pues no es inestable. Tiene que tener Ok, dentro de la misma arco costal dos fracturas ya, para que le haga inestable. ok. Ok, entonces, basado en ello, vamos a ver, lo que voy a dejar de grabar. Recording stopped. ¿Qué vamos a hacer mañana? Y la verdad que me ha tomado tiempo hacerlo y lo menciono porque la verdad me ha costado tiempo y creo que es necesario mencionarlo, porque sí, sangre, sudor y lágrimas ha sido esto. Miren, ¿se nota? Sí, Sí, sí doctor. se ve. Ya. Chicos, mañana vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar esto. Primero, esto va a ser brindado tanto a la plana que les va ya se le ha brindado a la plana que les va a hacer la evaluación y hay información que ustedes tienen que saber. No se los puedo pasar porque es obvio de que ustedes tienen que saber todo este escenario después de estas dos pláticas que hemos visto, pero vamos a dar una mirada en general para que ustedes logren tener una performance adecuada que no solo se demuestre en un examen puntual pues de un día, ¿no? O sea, ustedes no están dando examen para hoy, para mañana, ustedes están preparándose para el futuro, entonces eso tienes que tenerlo en consideración y la verdad hay que verlo desde ese enfoque. El escenario que van a tener mañana, que es simulación, es decir, es de verdad, no es tanto en el contexto de simulación, sino es un paciente real, es de un peatón politraumatizado. Están ustedes haciendo la asignatura de Clínica Médica 3, mañana, bueno, esta fecha hay que cambiarla, y es la versión 1. Mañana hacen impacto en la vida de un paciente peatón politraumatizado, y cuando te dice, ¿cuál es la diferencia entre un politraumatizado y un policontuso? Policontuso, lesiones que no comprometen la vida. Por ejemplo, eh, fractura de codo, ¿compromete la vida? ¿O luxación de codo? No, ¿Solo como lesión? No. Politraumatizado, contusión de tórax cerrado, contusión de abdomen o contusión o trauma torácico o trauma abdominal abierto, politraumatizado. Dos zonas con un compromiso importante que puede poner la vida, politraumatizado. ¿Dónde va a ser? En shock trauma. Mañana 60 alumnos son, y acá viene lo importante para ustedes. Va a haber un contexto de briefing de 2 minutos. La estación va a durar 10 minutos, porque hemos dicho que esto lo tienes que trabajar rápido, ¿cierto? Y van a tener un debriefing de 20 minutos. Total, cada uno se lanza 32 minutos. Por eso van a ir
2 evaluadores mañana también. Ok. Nivel de simulación, alta fidelidad, abordaje del paciente. Ojo, ¿cuál es el objetivo? Es de que ustedes ejecuten la evaluación primaria de los pacientes. ¿Qué van a hacer? El XABCDE. Eso es lo que el objetivo. Ya tienes el conocimiento, ya sabes, eres hábil y tienes la actitud, entonces solo tienes que realizarlo. Identificas y tienes que identificar el shock hipovolémico y tienes que iniciar manejo con fluidoterapia y si hay un daño de órgano, por ejemplo, de una pelvis en general, tienes que tratarlo. Tienes que demostrar liderazgo y comunicación efectiva, previniendo que la triada mortal del trauma. ¿Cuál era la triada mortal del trauma? Fabián, Acidosis, hipotensión, coagulopatía. Tatiana, ¿cuál es la triada mortal del trauma? Tatiana Villa. Acidosis, hipotermia, ¿Y Valeria, qué falta? Coagulopatía. Ya, coagulopatía. Perfecto. Entonces, tienes que mañana tenerlo eso en consideración. Tienes que estar pensando de que eso aparece o no durante el contexto. Ok, mañana van a trabajar en el área del shock trauma, según el protocolo de ATLS. Ya saben utilizar ustedes, porque ya estoy seguro que lo han hecho en principios, la camilla central que tienen ahí en el área de shock trauma. Va a haber un monitor multiparámetro visible, carro de paro completo, equipo de vía aérea en cabecera o acceso o equipo de succión, área delimitada por lo menos para el manejo de este tipo de pacientes. Eh, Permítanme un segundo. Iluminación, tipo de sala blanca. Bueno, esas son las características. Ojo, tienen que tener ustedes solicitar mantas térmicas disponibles. Tienes que pedirlo, ¿ya? Son las características. Ok, mañana debemos tener, por lo menos, ustedes tienen que solicitar cuando estén ahí, necesito collarín, tabla rígida, sábanas, vía periférica 14 y 16. Si ustedes no lo solicitan o no lo tienen, pues o no lo piensan, no van a brindárselo. Mascarilla de oxígeno con bolsa de reservorio, monitor de constantes, desfibrilador automático y guantes. Mañana todos van bien vestidos, por favor, no se olviden su cofia, su máscara, su mascarilla y sus guantes, por favor, y su Mandil. mandil blanco. Chicos, acá comienza el escenario. Varón de 26 años atropellado por motocicleta. Miren, por segunda vez, varón de 26 años atropellado por motocicleta, palidez, diaforesis, dolor abdominal y en extremidad inferior. Lenguaje confuso. Sacas un glago, 13. Hay signos de hipoperfusión. Responde lentamente a preguntas. El SAMU te entrega al paciente, te brinda un breve reporte de la cinemática del trauma y se va. Y se va. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú eres el único médico de guardia en el área de shock trauma. El equipo del SAMU ingresa a un paciente varón de 26 años, peatón atropellado por una motocicleta a alta velocidad. Ya te están dando datos. Hace aproximadamente 30 minutos. El prehospitalario refiere que el paciente fue encontrado consciente, pero desorientado, con sangrado activo en extremidad inferior derecha y en aparente impacto abdominal. No cuenta con antecedentes médicos conocidos. ¿De dónde has sacado esta información o a quién le has exprimido la información? Al personal prehospitalario o al familiar. A su ingreso, tu valoración, el paciente se encuentra pálido, diaforético. Ya con eso, Zenaida Cruz, ¿qué estás pensando? Pálido y diaforético.
Luisa Magali, Probablemente un choque hipovolémico, doctor. es un choque hipovolémico. Es un choque hipovolémico. El tema es ese, ¿eh? Muy Ujú. bien, pero así, o sea, vámonos por la parte del enfoque. Es un choque hipovolémico hasta demostrar lo contrario. La probabilidad es probable para otras patologías, pero acá ya lo consideras y tienes que demostrar que no hay, ¿ok? Pálido, diaforético con lenguaje incoherente. Entonces ya tenemos que ver que a lo mejor en el sistema nervioso central algo no anda bien. Signo de compromiso hemodinámico, dificultad respiratoria leve y refiere dolor intenso en abdomen y miembro inferior. Entonces ya te están dando áreas anatómicas que tienes que valorar. Si le duele, es porque algo no va bien ahí. Frecuencia cardíaca 130 y acá ya diferencia cómo está la presión. 85-55. Respiratoria de 28, saturando 20%, Glauco 3. El equipo de SAMU te lo entrega rápidamente y se retira. Cuando tú le preguntas, ojo, ojo, tú preguntas cuál es el antecedente y el motivo de la consulta, pues sufre atropello por motocicleta a alta velocidad con impacto inicial en pelvis y posterior caída al pavimento. O sea, estás preguntando a quién, al SAMU, ¿no? Al prehospitalario, ¿cómo fue la lesión? ¿Alguien lo vio? Sí, fue un impacto a tal nivel, en esta zona, el paciente fue despedido unos 3 metros, 5 metros, lo encontraron desorientado, con sangrado activo en extremidad inferior derecha, lo han inmovilizado, le colocaron su collarín cervical. Entonces, es un politraumatizado con choque hemorrágico, como tú lo has comentado. Tiene dolor intenso en pelvis, abdomen, miembro inferior derecho. Durante el traslado, ellos te indican que presenta empeoramiento progresivo del estado general, por eso llega contigo pálido, diaforético y tendencia a la somnolencia. No refiere pérdida completa de la conciencia, pero se encuentra confuso. No hay vómitos ni convulsiones. Se evidencia sangrado anterior activo en extremidad inferior y probable inestabilidad pélvica. Lucero, evidencia de sangrado activo en extremidad inferior. ¿Qué vas a hacer ahí? Lucero, Manuel Soto, Berenice, Berenice, Vázquez Requejo, ¿nadie? Vázquez Requejo, Mayra Vázquez. Estabilizarlo, la cadera. Ya, si tiene un sangrado activo, comienzas con XABC, ¿cierto? X. Torniquete. Le haces un torniquete, si es que amerita el traslado también, pero detienes el sangrado. Torniquete o compresión de la zona con luego, mañana súper rápido antes de que bajen, se hace una colocación de varias gasas en una posición en particular y luego se trata de estabilizar, le colocas, si está ¿no? inestable la fractura, si tú consideras que hay una fractura, hay que colocarle una tablilla, ¿cierto? Y luego procedes a hacer un vendaje solo para entablillamiento, ¿cierto? Es lo más adecuado. Y si piensas de que se tiene que colocar un torniquete, lo tienes que hacer, pero este sangrado activo tiene que parar. Ok. Y probable inestabilidad pélvica. Entonces, si piensas en inestabilidad pélvica, ya ustedes tienen que, ya hemos hablado de trauma de pelvis, tienen que hacer, ¿no? Un manejo con la sábana, en general, un proceso relacionado a ello. Preguntan a los familiares, no hay alergia, no medicación, no cirugías previas. Entonces, un poco más, el examen físico al inicio del escenario.
La vía aérea permeable, paciente responde con lenguaje incoherente, no hay estridor ni gorgoteo, taquipnia, murmullo vesicular bilateral conservado. Entonces, como que por ahí ya se te va un poco la parte de, por ahí digo, ¿no? Un contexto relacionado a un neumotórax, ¿cierto o no cierto, Abel? Sí, ya se aleja un poco, ¿no? Ya como es que se aleja un poco. No Claro. uso de musculaturas accesorias, satura 90, pero acá vienen ya los problemas. Piel fría, pálida, diaforética, 4 segundos, llenado capilar, pulso periférico débil y filiforme, 130 latidos por minuto, PA 85-55, sangrando activo en miembro inferior derecho. Pelvis dolorosa a la palpación, con sospecha de inestabilidad, GLAGO 13 o 3B4M6, confuso, responde a estímulos. Entonces, Antoine, si tú no le dices, quiero exámenes de laboratorio, no te lo van a dar. Y si tú le dices, quiero un hemograma, quiero una gasometría, quiero saber la urea, creatinina, tiempo de coagulación y una gasometría, ya vas a tener información, ¿cierto? Antoinette, Sí, doctor. acá están los resultados. ¿Qué me puedes comentar acerca de esos resultados? Que tiene anemia, el hematocrito está bajo. A ver, vamos por la anemia. 8.5, ¿no? Sí, Está pro- como que todo calza, ¿no? Nadie está caminando con 8.5 y lamentablemente encima con un accidente de tránsito. ¿Qué tengo que pensar? Un sangrado muy profuso. ¿Qué más? El hematocrito. ¿Estos leucocitos estará infectado? No, sí. ¿cierto? Es una respuesta, no. Esa es una respuesta fisiológica. Mm, Plaquetas, ¿esto es importante las plaquetas? Sí es importante, ¿cierto? Porque si no hay que ver cómo cuánto va para ver ese contexto. Antonet, no cierres todavía tu micrófono. Lactato 4.5. ¿Qué te está indicando? El valor normal es hasta 2. 4.5 te está hablando de hipoperfusión y mortalidad. Es un shock por donde lo veas. Ojo, pH 7.2, bicarbonato 18 y déficit de base 6. Ya ustedes ya desde el primer día les dije, hagan taller de gasometría. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Acidosis Antonet, metabólica. ya, hiperlactatémica, ¿cierto? De 7.28. Creatinina 1.3, urea, y el INR está en 1.5, está ligeramente prolongado. Si tú no lo pides, eso, ojo, que es obviamente una conversación con Antonet, pero si ustedes identifíquense con Antonet, si no le piden ustedes, no les van a dar los laboratorios, porque no lo estás pidiendo o no lo estás pensando. Seguimos, Antonet. Ecofaz. Si tú pides Ecofaz, te van a dar el dato del Ecofaz. Y encuentran positivo, deme lo positivo del Ecofaz, positivo libre en el fondo de saco recto vesical. ¿Qué cosa vamos a pensar? Que es un hemoperitoneo, ¿cierto, sí, doctor. Antonet? Ya. ¿Le duele la pelvis o no le duele la pelvis? Le duele la pelvis. Le pides una radiografía de pelvis. ¿Te acuerdas con cómo era la orden para pedir la radiografía? ¿Era lateral? ¿La radiografía de pelvis lateral? ¿O era anteroposterior? Anteroposterior. Ya. Y de pronto, si tú le pides, te van a decir, es esta imagen. Y si tú ves que es una fractura a nivel peritivo con presión lateral y ves que está inestable, pues ¿cuántos litros más o menos puede estar perdiendo? 4.500, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ah, ya, sí. 4, ¿cierto? Sí, 4. Y le pide la radiografía de tórax, no hay neumotórax ni hemotórax evidente. Ok, gracias, Antonet. María Jacqueline. María Jacqueline, no está, ¿no? Patricia Helen Vega Rosales.
Helen. María Jiménez. María Jiménez. Nadie. Ah, bueno. Si no piden, por ejemplo, grupo y factor, disponibilidad de hemoderivados, cómo está su diuresis y temperatura, no se lo van a brindar. Valeria, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya, Valeria, mira. Estos son los datos que tú tienes. Ya lo hemos comentado. Tú tienes que ver lo que tú tienes y dependiendo de lo que tú vas a hacer, va a haber mejora o no mejora. Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca 25 y tú no le administras fluidos y haces el cierre pélvico, esto va a aumentar. Tienes que hacer la administración de fluidos y hacer un cierre pélvico para que la frecuencia cardíaca mejore. La presión va a caer si no haces o no controlas la hemorragia. La frecuencia respiratoria, bueno, parece que no hay mucho contexto relacionado a ello, y tienes que evitar la hipotermia. Tienes que sacarle una tomografía cerebral. No puedes tener un paciente solo con una vía periférica, mínimo 2. No consigues los 2 o 3 porque no hay acceso, tienes que hacer una intraósea. Piel fría con cambio de coloración. ¿Está orinando o no está orinando? Si no orina bien es porque no estás mejorando la reanimación. Tienes que mejorar esa reanimación. El sangrado tiene que parar ya. ¿Hasta ahí todo bien, Valerie? Sí, doctor. Ya, Valerie. Entonces, nuevamente, de todo lo que hemos hablado, para todos y para los no presentes, lo siguiente. Tengo ese escenario y la interacción va a ser la siguiente. Cada uno de las personas que va a hacer va a decir, doctor, me duele mucho la cadera y la barriga, no puedo mover la pierna. ¿Qué me pasó? Tengo frío, ayúdeme por favor. Tú vas a tratar porque tú eres el médico, entonces vas a valorar. Y solo cuando tú lo piensas, que el problema está donde le está oliendo, él va a responder de cierta manera. Y tú tienes que solicitar los exámenes. Si ves de que el glabo está bajando, lo tienes que intubar. Si le duele mucho, tienes que preguntar dónde, qué ocurrió, hubo pérdida de conciencia, toma medicamentos, el miembro inferior derecho le duele demasiado, tú ves y está sangrando. Tienes que controlar el dolor, porque eso aumenta la ansiedad. Si no actúas, el paciente va a fallecer. Mejora la perfusión. Preguntas por otros síntomas. ¿Algún otro síntoma más? Tienes que evaluar la sensibilidad de perfusión. Siento, pero está débil. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Ok. Entonces, con todo ello, señores, a ustedes se les va a calificar teniendo en consideración esta lista de chequeo, que ya lo hemos desarrollado. Mira, si tú haces tu XABCD en menos de 30 segundos, 3 puntos. ¿Está fácil o no está fácil? Gabriela Condori. Gabriela Condori. Ya. Entonces, no te vayas. Inicias XABCD en menos de 30 segundos. ¿Ok? 3 puntos. Identificas tus signos de shock. ¿Cuáles son? Presión arterial, frecuencia cardíaca y la piel en menos de 1 minuto. Es trabajo en equipo. ¿Le está doliendo algo? ¿Sospechas de alguna lesión?
Si está con una saturación de 90, ¿le colocarás oxígeno? La alumna con la que estaba trabajando, por favor, Gabriela. Sí, bueno, sí, 90, bueno, se tendría que evaluar todavía. Ujú. Sí, ¿Cómo? Yo te puedo comentar algo referente a ello. Todo paciente que de pronto, recuerda que no vamos a tener el oxígeno, la radiografía hace rato, ¿no? Pero como la hipoperfusión cae, como tú muy bien dices, oye, pero puede estar entre 92, ¿no? Pero si de pronto tiene 90 y tiene cierta dificultad respiratoria, le colocas oxígeno de manera inicial y luego, como tú bien mencionas, la puedes suspender, pero primero lo reanimas. Si ves que ya no es el problema, lo retiras, ¿ok? Entonces, por ende, su oxigenito a todos, ¿ok? Luego valora si lo amerita o no. Muy bien, canalizas, ¿te quedas con una vía o le colocas otra? La que estaba participando, por favor. no, doctor. Ya, no te vayas, no te vayas. Canalizas otra. Si no, le colocas, ojo, una intraósea, inicia fluidoterapia adecuada. ¿Le colocarás 3 litros de cloruro? Hola, ¿le colocaremos 1 litro, 2 litros? No, no se Sangre. coloca, No, se doctor. coloca sangre, se coloca sangre. En contexto le puedes colocar fluidos, pero en pequeñas 250 bolos nada más, e inicias vasopresores. ¿Qué vasopresor conocen? Noradrenalina. Y luego sangre, la palabra clave de sangre. Colocas una faja o cierre pélvico correctamente. Le voy a mandar una infografía de lo que es eso, Manuel. Entonces le colocas una eh, faja y cierre pélvico. Ojo, ojo, controla la hemorragia externa. Ya, eso es tu habilidad. Cada uno va a estar, ¿no? Chequeado. Acá viene el tema para el que va a ser el líder o cada uno de ustedes. Ojo, miren, da órdenes claras en voz alta. Colócale una segunda vía o un acceso intraóseo. Si se te escuchó, 2 puntos. No se te escucha, 0. ¿Me entendiste? Sí. Le pasaste, pásale, iníciale noradrenalina. Noradrenalina administrada. Cierra las comunicaciones. Haz que la otra persona haya entendido y te reafirme que ha entendido y ha realizado la acción. Doctora, colócale una vía. Vía permeable. ¿Te ha entendido? Está cerrando la comunicación. ¿Se entendió? Asigna roles al equipo. Ya tú te vas a vía aérea, tú ves el tema de la ecografía, tú pides exámenes de laboratorio, tú pides radiografía. Eso tiene que estar clarísimo. Todos van a realizar liderazgo bajo presión, previene la hipotermia y prioriza intervenciones correctamente. Y tu calificación va a ser esta. Entonces, ¿difícil o está fácil? Doctor, una Señores, consulta. Doctor, una consulta. Está no tan complicado, pero doctor, una consulta. En sí somos un grupo de 6 personas, entonces ¿va a ser una persona la que va a liderar y los demás simplemente van a hacer caso o cada uno va intercambiando el papel de líder? Doctor.
Doctor, si está hablando no se le escucha, por si acaso. Ya, ya. Entonces, por si acaso, mañana la doctora puede elegir. Ya tú vas a ser el líder, yo no voy a ser el líder, o cualquiera de ustedes puede ser el líder. Hacen el grupo, porque recuerden que es un trauma, entonces puede elegir, puede elegir. Pero si ustedes ya tienen ya definido, no hay ningún problema. Estaba hablando con el micro cerrado, pero en este contexto, creo que ya he mandado esta foto, ¿ya? Para que lo tengan en la cabeza, forever, pero no la pinten tampoco, pero no, no lo tengan. Ojo, ya le mandé, así que ya no lo estén copiando ni pegando, pero lo tienen en la cabeza, ¿me entienden? No lo van a estar sacando en plena simulación. Eso lo tienen en su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy con Abel y de pronto, oye, queremos intervenir en la acción y de pronto yo coloco, ¿dónde está el flujo? Bueno, coloco oxígeno, yo también coloco oxígeno, los dos vamos a colocar, pero lo hemos pensado ambos. Entonces, ya, tú colócalo, yo me voy y te vas por el segundo. Solo tiene una vía, coloca la otra vía. Entonces, se entiende, pero tienen que mencionarlo. O sea, no puede quedar ninguno de estos ítems vacíos. ¿Se entendió? Sí, doctor. Yo tenía una duda Listo. más. Yo tenía una duda. Respecto al primer punto que dice la evaluación del ABCD, eso sería más conveniente que lo haga una sola persona en todo caso. Inicia Porque, X, ABC. Acá, ojo, con cuidado, X, ABC. claro, La claro, X no pero salió. Ajá. lo ¿Qué que le me digo es que dices? eso lo debería evaluar solo una persona en todo caso. Ya, miren chicos, este de X, ABCD, cuando tú intervienes, mm, metodológicamente te vas por el X, ABCD, como si fuera este, ¿no? Algo detrás del X sigue A, B, C, D. A la hora de la práctica, ojo, que no es tanto para mañana, siempre que tiene que ser transversal. O sea, todos hacen inmediatamente todo. Entonces, uno va y dice, ya, voy buscando hemorragias. Por ejemplo, ya, Abel, María, bueno, los que quieran participar, ya. Abel, haces la participación de 4, ¿ya? Ah, ya, paciente, bla, 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 26, accidente de tránsito. Ok, iniciamos. Señor, me duele, me duele, me duele. ¿Dónde le A duele? ver, Acá en el espacio. Ya, entonces vamos a valorarlo. A ver, Abel, busquemos hemorragias. Y tú estás representando. Cuando digo Abel, hablo de los 4, ¿ah? claro, Abel, claro. Valerie, María, Adolfo. Busquemos sangrado o sangrado externo. Encontramos acá un sangrado, ya. Hazle su torniquete o controle el sangrado. Ya, te quedas ahí, Abel. Luego, ¿cómo da la parte respiratoria? Señor, ¿tiene dificultad para respirar? Sí, me falta respiración. Valora el glago. ¿Está para intubar? No está para intubar. Coloca el oxígeno. Ya. Valeria coloca el oxígeno. ¿Qué tal está ventilando? Pasen ambos con pulmonares, no pareciera. Oye, pídele, y ahí ya tienes que pues, un ecofast. Y ahí ya vas viendo si tiene compromiso pulmonar. ¿Te duele el abdomen? Sí. Dígame el ecofast, ¿qué encuentra? ¿Dónde quiere? Lo positivo en todo el circuito del EFAS. Ya lo pones en jaque y te tiene que decir líquido libre en el espacio de Morrison. ¿Qué vas a pensar? Que tiene un sangrado interno, ¿cierto? Y ahí Claro. ya. Y al que no es, uno estará haciendo el torniquete, porque no es solo decir, yo voy controlando. No, pues tienes que hacer el torniquete, y eso lo han hecho en principios.
y el otro estará colocando el oxígeno, tiene que colocarle su oxígeno, y el que está viendo esto tendrá que solicitar inmediatamente, ya, Valerie, a pie, hemograma, gases arteriales, factor, grupo y factor, tiempo de coagulación, y así, ¿ok? Descubramos, volteemos, comprueba siempre su collarín, eso es. O sea, entran los cuatro. Si por ahí alguien de manera excepcional solo se queda uno, es muy poco probable que vaya a realizarlo uno todo. Entonces siempre hay que pedir ayuda. Entonces ahí tienen que entrar. Yo voy a hablar con los doctores porque esto no lo van a poder hacer en menos de 30 segundos una sola persona. Tendría que más o menos alguien liderar y en grupo buscarlo. Claro, eso es lo que yo justo iba por eso, ¿no? Porque Perfecto. por lo menos, Listo, chicos. Entonces ya tienen ya los ítems de calificación. Yo creo que hemos visto el caso clínico como 3 veces con diapositivas escrito. No le veo ningún inconveniente. Mañana nos vemos en el examen de hematología. Por favor, tienen todas las diapositivas desde la semana antepasada. Necesito que le den el enfoque como país, nación y la problemática y todo lo que los políticos siempre se llenan para la candidatura, ¿no? Tienen que valorar y conocer bien la anemia lo más frecuente, por si acaso. Listo. Si no hubiera ningún otro aporte, Doctor, dime. disculpe que le interrumpa. ¿Nos podría pasar las PPTs de incluso de la clase anterior de trauma y esta, por favor? Ok. La que ahorita he grabado lo voy a subir y se la paso en un momento. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Listo. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.